Andrade Malo, director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, señores asambleístas, señor presidente de la Asamblea Nacional y todos, digamos, todas las autoridades y público que nos ve por los medios, digamos, por los canales de la Asamblea. Si me permite un segundo para compartirle, no sé si me puede quizás habilitar la función de compartir pantalla, le agradecería mucho. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la Proceda. habilitación correspondiente. Bien. Bien. Muchas gracias por su atención. Voy a intentar ser lo más conciso posible para poder aportar algunos elementos técnicos a la deliberación que la Asamblea Nacional debe hacer y que esperemos culmine en la aprobación del mejor proyecto posible para el bien del país. Bien, eh, en resumen, el proyecto que se está discutiendo el día de hoy trata, y como bien decía el informe al que se dio lectura previo a mi comparecencia, trata sobre la incorporación de nuevos sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador, UAF. Esto es una reforma a la Ley de Prevención del Lavado de Activos, que es importante. El mensaje que yo les quiero traer como comentarios técnicos de la unidad que tengo el honor de dirigir es que hay ciertos sectores que de aprobarse esta ley ya no quedarían como sujetos obligados y eso sería muy grave, se perdería información crucial para el análisis de prevención del lavado que nosotros hacemos. Y hay otros sectores que se los está queriendo incluir, entiendo, digamos, la preocupación de los asambleístas, pero que sería antitécnico incluirlos como sujetos obligados porque ya, o bien algunos de ellos ya constan en otra normativa, o bien otros más bien tienen el tratamiento perdón, de persona expuesta políticamente, que es una diferenciación que es importante hacer. Por esa razón, quería empezar brevemente recordando qué es un sujeto obligado. Entonces, un sujeto obligado a reportar, de acuerdo a la ley, es una persona natural o jurídica que está sometida a obligaciones en la ley, así como en otra normativa antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Por ejemplo, aquellas dadas en su sector económico por los supervisores respectivos. El sujeto obligado, ¿cómo se determinan los sujetos obligados? Y como bien decía el informe al que se dio lectura, algunos de ellos están determinados en la ley, algunos de ellos se pueden incluir por resolución de la UAFE, así se ha incluido recientemente, por ejemplo, a los sectores de abogados, contadores y proveedores de servicios activos virtuales, por poner ciertos ejemplos. Y en ambos casos, sea por ley o sea por resolución de la UAFE, tiene que haber un análisis técnico previo que nos diga que ese sector económico cumple las características para que sea valiosa su incorporación como sujeto obligado. ¿Cuáles son esas características? En resumen, la mayor parte de ellos es porque son sectores que cumplen con la característica de ser un ente centralizador de la información de sus clientes o de sus usuarios. El mejor ejemplo de esto es el sector financiero, los bancos, las cooperativas. Los bancos y las cooperativas son sujetos obligados no necesariamente porque todos ellos por sí solos signifiquen un gran riesgo, sino porque todos ellos centralizan información de centenares o miles o decenas de miles de transacciones que se hacen en el país todos los días. Y esa es la información que debe llegar a la unidad de análisis financiero y económico, la información que es centralizada por estos sectores. Por eso lo ponemos aquí en la lámina que les estoy compartiendo, que la labor esencial del sujeto obligado es el registro de operaciones y transacciones, para lo cual tiene que aplicar medidas de debida diligencia, tiene que aplicar el famoso formulario Conozca a su cliente, pedir información adicional cuando se presentan operaciones inusuales, etcétera. Incluso tiene el sujeto obligado que responder a los requerimientos de información que la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en cumplimiento de las atribuciones que le da la ley, les realiza. ¿Esto qué quiere decir? Que sería una falsa equivalencia pensar que todo sector
al que pensamos que puede haber un riesgo de lavado de activos debe equivaler a un sujeto obligado a reportar. Son funciones que pueden ser similares, pero no es exactamente igual. Para ejemplificarlo un poco mejor, el equipo de la UAFE ha puesto aquí, ha esquematizado un caso, por tomar uno al azar, que se ha trabajado en los últimos tiempos, que ya tiene condena ejecutoriada y por tanto ya es público y lo podemos compartir. ¿Qué es lo que queremos transmitir aquí? ¿Cuál es el proceso de flujo de información de, digamos, de información financiera para poder sancionar un caso de lavado de activos? En el caso que estamos comentando, los sujetos obligados, y aquí vamos a decir de qué sectores son, remitieron varios reportes ROS a la UAF. Un reporte ROS es un reporte de operación sospechosa. Vemos aquí que fueron 6 reportes de operaciones sospechosas del sector vehicular, 2 del sector seguros, 2 del sector inmobiliario y 1 del sector financiero. Esto quiere decir que 11 sujetos obligados de estos distintos sectores, aplicando las medidas de debida diligencia que la ley les obliga a aplicar, detectaron transacciones inusuales y esas transacciones inusuales, luego de hacer su análisis, fueron reportadas a la UAF. Como vemos aquí, vino sobre todo el sector vehicular y seguros. ¿Por qué? Tiene que ver, y como a riesgo de ser reiterativo, lo vuelvo a decir, tiene que ver con la transaccionalidad de estos sectores, la capacidad de estos sectores de tener muchos clientes, muchas transacciones y por tanto poder proveer información útil. En el caso, los reportes trataban sobre una triangulación de dinero que empezaba en cuentas de una empresa en el exterior. Desde allí se enviaba el dinero hacia offshores y se traía el efectivo a Ecuador a través de una empresa ecuatoriana. El dinero era luego transportado en camiones blindados y utilizado para comas en funcionarios públicos. Así fue finalmente, digamos, así fue como lo fallaron los jueces del caso. Toda esta información que los sujetos obligados detectan, es decir, detectan una transacción inusual, reportan, llega a la UAFE y la UAFE, que la centraliza como unidad de inteligencia financiera que es, la analiza y de haber los méritos, que en este caso de ejemplo sí los hubo, genera un ROI, un reporte de operación inusual e injustificada, que envía a la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de su atribución de ser titular de la acción penal y de la investigación penal, pues investigue, que en el caso que estamos comentando así lo hizo, terminando en una condena de 3 años de prisión y una multa de 29 millones de dólares. Señores asambleístas, lo que les quiero comentar, lo que queremos transmitir en esta lámina es que la inclusión de un sector económico como un sujeto obligado tiene que pasar por un análisis técnico que nos permita definir que definitivamente es conveniente, es necesaria esa información. De lo contrario, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es, y es algo que podría pasar en este proyecto y sobre lo cual quiero ponerlo en su conocimiento, el riesgo sería que o bien incluimos sectores que no van a poder dar cumplimiento a la obligación, que van a generar información que realmente no es útil, generando desgaste tanto para ellos como para la unidad, o lo que también sería grave en este caso en particular es que se están dejando por fuera sujetos obligados que sí son de gran importancia. Dicho esto, voy a pasar, digamos, rápidamente por los principales cambios que este proyecto de ley traería y comentar un poco cuál es nuestra visión como unidad de análisis financiero y económico. En la reforma del tercer numeral se incluye que se quiere incluir a las cooperativas de ahorro y crédito. Esta es una reforma que no es realmente necesaria, toda vez que ya las cooperativas de ahorro y crédito son sujetos obligados a reportar a la UAFE, y lo son porque la redacción actual ya incluye el sistema financiero. Entendemos que el sistema financiero incluye el sistema financiero privado, el sistema financiero público, el sistema financiero popular y solidario, y que por tal forma está ya incluido. Por eso, salvo su mejor criterio, digamos, si se quiere eliminar esta propuesta, es un poco reiterativa, pero en tal caso no hace daño. La propuesta que sí haría daño y que quiero así comentarlo es que al cambiar el numeral 5, se está, en el texto actual del proyecto, se está dejando por fuera como sujetos obligados a las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional e internacional de dinero o valores, lo que son llamados comúnmente remecedoras. Estamos hablando de todos estos puntos del país en el cual se puede enviar o se puede recibir dinero tanto nacional como internacionalmente.
Este sector tiene que estar incluido como sujeto obligado explícitamente por recomendación del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo intergubernamental que tiene a su cargo fijar estándares que los países deberían cumplir para prevenir el lavado de activos. Este GAFI, en la recomendación 14, nos dice, tiene que estar incluido como sujeto obligado y tiene que aplicar las medidas de debida diligencia, los servicios de transferencia de dinero o valores. El país estaría incumpliendo esta recomendación del organismo internacional si es que el proyecto se aprueba como está redactado actualmente y eh, en el cual se está eliminando a este sujeto obligado del artículo 5. Es importante además mantenerlo no solo por cumplir una recomendación de un organismo internacional del cual Ecuador es parte, sino también porque sí hay a nivel regional, hablamos de Latinoamérica, casos, tipologías de lavado de activos mediante digamos, que la forma de blanqueamiento del capital ha sido usando estos servicios de empresas dedicadas a la transferencia nacional e internacional de dinero. Asimismo, a nivel nacional, eh, en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que Ecuador realizó y publicó en el año 2021, se determinó que hay un nivel de riesgo medio alto mediante el uso del sector de remesas. Por tanto, sí les quería hacer el llamado, señores asambleístas, de mantener a este sector como sujeto obligado. Es realmente importante. Avanzando, vemos que la reforma al numeral 7 incluye a personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos de alta gama. Eh, Creemos que esto es reiterativo con el numeral 4, que ya señala a sujetos obligados, a las personas naturales y jurídicas que se dedican a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves. Es decir, eh, ya existe el sector comercial de vehículos, ya es sujeto obligado. Aquí estamos haciendo una inclusión adicional que realmente desde el punto de vista técnico no es necesaria la reforma en este punto. Voy a continuar. Tenemos el numeral 11, que es, entendería yo, el punto eh, medular, por lo menos según lo que se dio lectura al informe para segundo debate. En este se quiere incluir a los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a la Serie A y Serie B que participen de los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, Aquí vale hacer una precisión. Es cierto lo que se dio lectura del informe que para incluir a un nuevo sector como sujetos obligados debería hacerse previamente un análisis técnico de pertenencia, pero también es cierto que la Asamblea Nacional en ejercicio de sus atribuciones puede incluir nuevos sujetos obligados si así lo determina prudente. En el caso en particular, bajo nuestro ordenamiento jurídico, bajo la ley de deporte, la mayoría de clubes, por no decir todos los clubes o organizaciones dedicadas al fútbol profesional, ya son entidades de derecho privado sin fines de lucro. Y como tanto, como organizaciones sin fines de lucro, ya en las recomendaciones internacionales del GAFI deberían estar previstos como, digamos, como sectores con los cuales hay que analizar cuidadosamente el riesgo porque a nivel internacional usualmente presentan cierto riesgo para el financiamiento del terrorismo. En el país, en el Ecuador, la Evaluación Nacional de Riesgos ha determinado que las organizaciones sin fines de lucro tienen más bien un riesgo medio alto de lavado de activos, no tanto así un riesgo de financiamiento al terrorismo como en otros lugares. Eh, ¿Qué quiero llegar como recomendación o como aporte técnico para el trabajo de los legisladores? Si es posible, si es factible incluir al fútbol profesional como sujeto obligado. Creemos que lo más técnico es que se aguarde al análisis, digamos, el tiempo que demora hacer el análisis técnico de la unidad de análisis financiero, porque eso nos va a dar los insumos reales de cómo operativizar esas obligaciones. No obstante, la Asamblea Nacional en el uso de sus atribuciones, por supuesto, puede determinarlo si así lo considera prudente. Me permito sugerir que se revise la redacción de esta reforma, la numeral 11, porque, como dije, el sujeto obligado se debe ser incluido en razón a su capacidad de ser un centralizador de información y de transaccionalidad de sectores que presenten riesgos. Si se considera que los clubes deportivos pueden ser eso, hay que ver la forma en la que se incluye esa redacción que no esté necesariamente ligada a sus resultados en el campeonato nacional, puesto que son temas distintos, ¿verdad?
Voy a continuar. Bien, tenemos también la reforma del artículo, digamos, el numeral 15, que se estaría incluyendo como sujeto obligado a las compañías y empresas que usan el factoring. En este punto, creemos que la reacción también es un tanto inadecuada. ¿Por qué? A ver, eh, sabemos que el factoring como, digamos, como instrumento de financiamiento de las empresas puede ser entidades financieras, puede ser directo, puede ser bursátil. En todos estos casos, ya la información que se usa, digamos, la transacción que se realiza a través del factoring ya sería reportada a la UAFE porque el dinero sería bancarizado y pasaría por el sistema financiero, sea directamente por una entidad financiera, llámese un banco, sea a través del mercado de valores, casas de valores, que también son sujetos obligados a reportar, o incluso si es que es directo, debe ser bancarizada la transacción de compra de esas facturas u obligaciones. Eh, Como lo dice la lámina que estamos viendo en la columna al lado derecho, tanto los bancos privados, las instituciones financieras públicas, las cooperativas de ahorro y crédito, las casas y bolsas de valores, que son, digamos, las entes autorizados para realizar actividades de factoring, ya son todos ellos sujetos obligados ante la UAFE. Lo que nos correríamos el riesgo con la redacción actual, compañías y empresas que usan el factoring, es de generar una duplicidad o incluso triple o cuádruple, perdón, reportes, porque nos reportaría el banco, nos reportaría la empresa que vende, nos reportaría la empresa que compra, nos reportaría algún intermediario si es que lo hubo. Y eso es un problema operativo real para la unidad porque están dándote mucha más información para procesar que realmente no te genera un mayor valor, un mayor uso. Eh, Voy a avanzar. Aquí me permito hacer referencia a un informe. Nosotros le pedimos también su información, su opinión, disculpen, a otros supervisores, específicamente a la Superintendencia de Bancos, quien, mediante informe técnico jurídico, memorando número SB-IG-2023-48 del 20 de enero de 2023, nos hizo llegar su criterio. Aquí lo estamos resumiendo en la lámina, que es básicamente el que le hemos comentado, ¿no? Que al incluir con la redacción empresas que usan factoring a estos sujetos obligados, estamos ante un muy probable caso de duplicidad del reporte. La recomendación, realmente mi recomendación particular sería no incluir a este sujeto obligado porque, como les digo, esta información ya viene a través de otros, pero si el criterio de la Asamblea Nacional es que esto es importante y que hay que incluirlo, lo que sí les pediría es que eh, pueda reverse esta redacción porque es bastante impreciso decir la empresa que usa factoring. Nos queremos referir al que se financia mediante factoring, al que vende sus facturas mediante factoring o al que se dedica habitualmente a estas actividades. Creo que es necesario definir a quién queremos incluir como sujeto obligado, diciendo una vez más que al menos el criterio nuestro no es una información, digamos, no es un sector que necesitamos que se incluya. En honor al tiempo voy a avanzar un poquito más rápido, igual no sé si le pediría al señor secretario que si es que estoy con mucho o poco tiempo me lo deje saber porque no tengo claro. Eh, la reforma al numeral 16 incluye a los partidos políticos y movimientos legales legalmente reconocidos. Esto es positivo, está muy bien, vale hacer conocer que ya estas organizaciones son sujetos obligados por la reforma, la última reforma que se aprobó al Código de la Democracia. Doctor Bien, Andrade, si nos sí, ayuda culminando con su intervención en un minuto, muchas gracias. perfecto. Entonces, en un minuto, esta parte es bastante importante. La reforma numeral 9 nos incluye a algunos servidores públicos, jueces, fiscales, cúpula policial, militar, directores de centros de rehabilitación, gerentes y directores de aduanas. Todos estos personajes, todos estos funcionarios ya son personas expuestas políticamente. Las personas expuestas políticamente es una categoría en el mundo de la prevención y lavado de activos que significa que el sujeto obligado, es decir, el banco, es decir, la concesionaria, cuando trata con una de estas personas, que son todos los que se quieren incluir, está obligado a utilizar medidas de debida diligencia ampliada, es decir, tiene que tener mucho más cuidado en conocer quién es la persona con la que está transaccionando
para que, si hay algo inusual, nos lo pueda reportar a la UAFE inmediatamente. Esto ya se hace, es la recomendación 12 de Gafi. Al incluirlos como sujetos obligados, lo que estaríamos haciendo es que todas estas personas que son funcionarios públicos tengan que contar con un oficial de cumplimiento para reportarnos las transacciones inusuales que él mismo tenga. Y las transacciones inusuales que tiene, la verdad es que no van a existir o los reportes van a ser mínimos. ¿Por qué? Porque el sistema del sujeto obligado, digamos, el sujeto obligado tiene que reportar lo que él mismo detecta. Entonces, si estamos ante un caso de un juez o un fiscal o un director que actúa correcta y honestamente, no va a tener transacciones inusuales que reportar. No nos va a reportar nada, solo va a gastar más en oficial de cumplimiento. En cambio, si tenemos uno que es corrupto, creo que no es la forma de tratarlo pensar que el propio juez corrupto va a reportar él mismo a la UAFE que tuvo una transacción inusual. Creo que eso no va a suceder y por tanto estaríamos ante una reforma bastante antitécnica. Creo que lo correcto es mantener el tratamiento que ya le da la ley, en la cual todos estos funcionarios son personas expuestas políticamente y por tanto los sujetos obligados con los que transaccionan, es decir, bancos, comercializadoras de vehículos, inmobiliarias, etcétera, que son ellos que tienen la responsabilidad de monitorear con mucho más diligencia las transacciones de toda esta categoría de funcionarios. Eh, yo sí les pediría, señores asambleístas, que conforme al artículo 61 de la Ley de Función Legislativa, se tomen en cuenta los comentarios que les he podido hacer para poder incorporar lo que les parezca pertinente. Creo que es muy importante que no se elimine a los servicios de envío de dinero nacional e internacional como sujetos obligados. Creo que eso es de suma importancia. Y creo que también es de mucha importancia no confundir el concepto de una persona expuesta políticamente con el de un sujeto obligado, porque eso podría traer problemas operativos reales para el trabajo que hace tanto la unidad de análisis financiero y económico como las unidades complementarias de prevención de lavado de activos que existen en el país y que son básicamente los demás supervisores. Les agradezco muchísimo que sepan que tienen disposición a esta unidad para toda la información técnica que puedan necesitar. Estaré muy feliz de acudir cuantas veces seamos llamados. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Roberto Andrade Malo, director general de la Unidad de Análisis Financiero y